A mí me regalaron. ¿Me regalaron? Mi madre biológica siempre era una extraña, era como una huérfana. Ese era mi sentimiento de abandono, de tristeza. Yo tenía 18 años, que 20 cuando encontré a mi padre. Y pasaba esto, ya se le habían sacado el derecho con 5 años. Él no tenía derecho ya, primeramente desde que nací ya no era de mi padre, era de mi abuela, por consentimiento de mi madre. A espaldas de mi padre porque nadie lo consultó, que la hija realmente que ya no tenía el apellido. Eso fue como a espaldas de mi padre o no le importó a mi padre. Eso no pudo saberlo, yo era muy chica. No. La falta. No hay enojos cuando se sufre tanto. Es la falta. No es el enojo. El enojo es un pretexto. Es la falta. Esa falta que vos decís, me enojé, pero no te enojaste. Te sentís tan desamparado. Hermosos. Todo lo que es una madre, todo lo que es un padre, es un mundo. Es el mundo. Claro. Sin dudas. Yo pienso que eso me dio resiliencia. Resiliencia. Bueno, es algo muy importante hoy en día. Espíritu de sacrificio. Sentirme que yo podía. Al haber enfrentado las clases, haber superado el liceo, haber superado la escuela, que era tremendo eso. Me sentí conmigo misma muy bien al haber cambiado. Todos me veían diferente. Eso me ayudó mucho. Así que te agradezco mucho, te doy un beso y un abrazo. Y gracias por existir, por estar acá presente. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Nos queremos. Vos sos parte de mi existencia. Gracias, tú también. Sí, claro. Muy buenas, gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio diferente de En Corazón Abierto, lo que sentimos pero no siempre mostramos. Hoy vamos a charlar con Niágara Trujillo, una persona que tiene 83 años, una allegada a mi familia, que nos va a brindar su punto de vista. Vamos a charlar de la vida, de su historia, de lo que significa criarse en una familia disgregada, con un padre ausente, con una madre cerca pero lejana, y con una persona que, además de ser artista, pudo ver en tantos años cómo el mundo se transforma. Por eso te invito a que te quedes a escuchar esta historia de vida cargada de emociones. Soy Piero y esto es En Corazón Abierto. En Corazón Abierto. Bueno, Niágara, sos bienvenida en este proyecto, en el podcast. Gracias por acompañarme. Quiero contarle a la gente por qué estás acá sentadita. Y en parte es porque, primero, que te tengo mucho aprecio, y segundo, porque creo que sos una persona que tiene lindos mensajes para compartir con la juventud más que nada, y creo que puedes aportar tips, máximas y ciertas cosas para tener presente en lo que es la vida con tus 83 añitos, así que gracias por acompañarme. Y arranco esta entrevista preguntándote: ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo viviste toda tu vida? Contame un poquitito cómo arrancó tu vida. ¿Cómo fue tu crianza? Que yo ya sé de antemano que fue bastante desarraigada de tus padres. Contanos un poquitito cómo comenzó. Bueno, yo fui de niña, fui una niña como todas las niñas, por supuesto, y el recuerdo que tengo tangible de mi niñez como etapa hermosa fue hasta los 9 años. ¿Mirá? Yo hasta los 9 años vivía en el Prado y gozaba de tener enfrente de casa, nomás teníamos unas amigas que compartíamos el jardín de mi casa, que era una casa grande, apta para los juegos. Yo tengo recuerdos inolvidables de esa niñez, que esa sí fue una niñez hermosa. Mira qué lindo. Fue hermosa porque tenía 3 amigas que venían todas las tardes después del colegio, me imagino, a compartir conmigo los juegos que antes teníamos, la payana, el burrito de los colores. ¿El burrito de los colores? Sí, el burrito de los colores. Lo conozco. Sí, es muy viejo ese juego. Pero también teníamos la costumbre de cantar. Cantábamos y éramos las 3 que cantábamos. Y yo siempre las dirigía a ellas. A mí siempre se ve que me gustó cantar, porque siempre era la que dirigía la orquesta, es improvisada. ¿Mirá? Y cantaba. Entonces teníamos las tardes, pasábamos muy hermosas,
Y hasta esa es la época más hermosa que pasé de la niñez que recuerdo. Después nos mudamos por distintas circunstancias donde vivimos ahora, en otro barrio totalmente distinto, no tenía ya esas amigas. Me cambió la vida porque sufrí mucho tiempo en silencio. Porque vos esa estuviste hasta los pérdida. 9 años ahí, después te mudaste. Nos tuvimos que mudar porque por una circunstancia X no pudimos quedarnos con Ajá. esa casa, porque alquilábamos. Entonces tuvimos que irnos para la zona de Belvedere, Nuevo Porque París. vos vivías con... Con mi madre, con mi abuela, Ahí va. con mi abuelito, que era el esposo de mi abuela, Ajá. y con una persona que nosotros teníamos ahí para que nos hacía las cosas, la crió mi abuela, una persona maravillosa, que fue mi verdadera madre. Ajá. Yo, Es la que cumplió el papel de esa mi madre interna. abuela, realmente, mi madre es mi abuela, pero legal, aparte. Ah, mirá. Porque yo estoy reconocida como hija de matrimonio de mi abuela con mi abuelo, que eran personas muy mayores. Ajá. Sí. O sea que no te reconoció ni tu mamá, ni tu papá tampoco. No sabía eso. Tampoco. Mi verdadero padre, yo no llevo el apellido de mi verdadero padre, yo llevo el apellido de mis abuelos. Son mis padres legales. ¿Era una costumbre que te críen otras personas? Una cosa que no era tan difícil de que pasase en esa Era época. más normal, estaba más normalizado que Estaba eso muy sucediera. normalizado que los abuelos, por prejuicios Ajá. de la época, las jóvenes que quedaban embarazadas, pasaba que los padres, los abuelos y los padres no podían enfrentar ese tremendo, digamos, tabú, Sí. y a veces las reconocía una abuela, como yo conozco gente también que pasaba eso, para que no se ensuciara la imagen de la persona joven que había tenido ese hijo tempranamente, Ajá. o en circunstancias que ustedes corresponden y que no eran las legales. Claro. Ese fue mi mundo. Yo me manejé en el mundo de las legalidades. El padre con la madre verdadera, los prejuicios comunes, Claro. el machismo que reinante, que el padre era el padre, la mujer generalmente no trabajaba. Todo ese mundo fue mi mundo Claro. y el que yo conozco y pude yo vivir. En realidad, mi madre me cedió a mi abuela porque mi abuela insistió porque había perdido una hija que se había muerto y que le puso mi mismo nombre inclusive. ¿Y esa carga de suplir a un muerto, cómo la llevaste? Esa niña que murió con 15 años, Ah, increíble lo que me estás contando. se mató. Lo increíble es que no me habías contado nunca que vos tenés el nombre de De una persona. está como Estoy supliendo. supliendo en la imaginación, en la mente de mi abuela, que era mi madre, yo estoy supliendo esa muerte que fue terrible para ella, que fue la hija mayor que murió en condiciones tremendas porque se mató. Conflicto entre ellas que nunca se supo bien, está muy lejos tengo cierto conocimiento, pero no estoy segura. Por una desavenencia con la misma madre, esa hija de 15 años se mató. Ah, qué Se increíble, envenenó ¿verdad? con arsénico. Y no lo dijo nunca, flaqueó, aguantó todo ese vómito, toda esa desesperación. Me la contó una persona que convivió con ellas. Pacta, disculpame la pregunta, pero ¿eras consciente de esa situación? Que mi madre, mi abuela, me lo decía continuamente, que yo estaba supliendo a una persona que era todo para ella, que era su ñagarita que volvía. Ñágara. Qué fuerte, realmente me impacta lo que Yo me era estás Niágara, que volvía después de tantos años. contando. Es fuerte, lo que me estás contando es muy fuerte. te juro. En la mente para mi abuela me adoraba con una pasión. ¿Sabés que hay cierto impacto psicológico por eso de poner a una persona a suplir la presencia de un muerto? Y sumado a esto, con la ausencia de tu padre y de tu madre, ¿cómo sentiste que te perjudicó? ¿Cómo lo viviste? Y no, porque con 5 años él se fue de casa, teniendo 5 años, que no me había reconocido, pero no obstante estaba cumpliendo función de padre porque vivía con mi madre biológica. Ajá. Y yo estaba sabiendo, sí, yo sabía que cumplía esa misión de estar un poco suplantando o siendo la viva imagen de esa ñagarita, que siempre se la comparaba conmigo por una persona que me conocía, etc. Mi pregunta es, ¿cómo hiciste para vivir con esas ausencias disgregadas? Y a su vez con esa imposición de tener que suplantar la identidad de alguien que ya no está.
y hasta con el mismo nombre de esa persona fallecida. No sabía ese dato, Niágara, la verdad. ¿Cómo sentís que te impactó eso? Yo lo acepté porque lo escuchaba tan a menudo decir que ya se había hecho carne en mí, que yo no es que supliera a Niagarita. Inclusive no me sentía molesta por eso. Yo no me sentía que estaba ocupando un lugar. Yo sabía que yo tenía mi propia identidad igual. Porque Claro. fui una niña muy díscola, una niña muy difícil, fui una niña muy rebelde. Me peleaba con todos en mi casa. Claro. Porque era una niña, fíjate vos, que se crió en unas condiciones Ya de por sí fragmentadas. fragmentadas. Claro. Entonces yo me iba contra la gente de la casa, no aceptaba nada porque además mi abuela, mi madre, no dejaban que me tocaran, no me dejaba nada, me tenía como separada de todos. ¿Y eso por qué se daba? ¿Era como una sobreprotección? Tenía una sobreprotección, tenía sobre mí, porque pensaba que los demás me estaban molestando o tenía miedo, porque ya te digo, vivíamos en casa las personas que te digo y un sobrino también y mi tía, era mi tía biológica, pero era mi hermana por parte de mi abuela, porque mi tía biológica no era mi tía biológica, era mi hermana. Claro. Mayor que mi madre, inclusive. Así que era un sistema de vivir, una forma de vivir. Si uno la podía concientizar desde la niñez, no se puede establecer todo lo que nosotros estamos ahora considerando, ¿no es cierto? O sea que hasta los 9 años pudiste vivir bien, digamos. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Me pasó el cambio de casa, para mí fue determinante. Ahí va. ¿Y dónde fuiste a vivir ahí? A vivir en la zona de Nuevo París, Belvedere. Fue tremendo. Ya no tenía esas amigas, no me dejaban jugar con las de enfrente, gente que había niños, porque era un lugar donde era, como le decían antes, un conventillo, ¿viste? Que se decía. Sí. Las niñas que había para jugar vivían ahí. Y mi abuelita, mi madre, no te dejaban ir no para me ahí. dejaban ir para ahí porque en un ambiente vivía mucha gente, en la casa de inquilinato, había mucha familia, no era posible que... No quería que... No me dejaban juntar con él. Yo a veces me escapaba y me iba igual con ellas porque no tenía amigas. Claro. Entonces yo sufrí mucho en mi niñez ese cambio total. Al cambiarme de casa, mi mundo cambió. Ya Claro. no tenía amigas, ya no se me dejaba ir enfrente, la gente era diferente, era una gente de una condición, vamos a decir, social muy más que se vivía de otra manera, porque eran gente muy humilde y que vivía muy empobrecida. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? Como para que la gente tenga una idea de la época que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de 40 y pico. 40 y pico. Claro, porque yo nací en el 42, 43, 44, 45, 46, 50 y pico. En el 50 y pico. En el 50 y pico yo estaba en esa. Así que ya al mudarme me cambió la Ya empezaste a sentir la presencia de la ausencia. presencia y la ausencia y la falta de todo, las amistades, el mundo de mi casa era distinto, la casa no era como aquella hermosísima casa del Prado, todo había cambiado. Claro. Yo lo sufría eso, en cierto modo, porque nunca pude recuperar. ¿No pudiste adaptarte? Nunca me pude adaptar a esa casa, que todavía la tenemos, nuestra casa. Y bueno. Sabés, Niágara, que yo te conozco de toda mi vida y como sé que has tenido varias caídas, varios tropezones, y te vi renacer varias veces de las cenizas, y me gustaría que puedas compartir una experiencia que tú quieras, que sientas que a la otra persona tal vez en un momento de fragilidad le pueda servir. Me gustaría que compartas lo que sentiste en alguna de esas caídas. Bueno, yo quiero compartir, por ejemplo, el sentimiento de soledad y abandono y la falta de pertenencia que da que tenés un papá, el papá verdadero biológico, que se casó con otra persona, por supuesto. El sentimiento de pertenencia, es decir, ¿cómo me sentía yo cuando, ya de grande, con 20 años, nos volvimos a reencontrar con mi padre que se había ido de casa y que había desaparecido? O sea que vos te criaste y hasta los 20 años no tuviste la oportunidad de cara a cara. De volver cara a cara con mi padre. ¿Cómo me encontré con mi padre? Un día, él era chofer de Cusa, un día
Yo vivía en el Prado, cuando yo era señorita, Sí. que teníamos una casa allí, en Costanera, la Rambla Costanera, Qué lindo. cerca de Millán y Castro, cerca de Millán y Larrañaga. Yo crucé el Prado, iba para tomar un ómnibus o algo así, y vi un tipo grandote, inmenso. ¿Te lo cruzaste ahí? Me lo crucé como una cuadra y pico, pero él me vio de lejos, yo lo reconocí y nos quedamos. ¿Fue lindo el reencuentro? Impresionante. Él me conoció, no podía creer que era yo, hacía años que no me veía. Mirá. Pero me lo reconoció y yo también a él. ¿Qué sentiste en ese momento? Una gran emoción y una gran alegría. Él también, una gran emoción y una gran alegría. ¿Nunca sentiste enojo por esa ausencia? No. La falta. No hay enojo cuando se sufre tanto. Es la falta. No es el enojo. El enojo es un pretexto. Es la falta. Esa falta que vos decís me enojé, pero no te enojaste. Te sentís tan desamparado. Claro. Querés llamar a la puerta que se cerró y no se abre. Y no se abre. No se puede. ¿Y nunca pudiste acercarte antes a tu padre para buscar una respuesta antes de que pase 20 años o no se podía? No pude hacer nada. Ellos estaban viviendo con su mujer. Yo además me había ido. Lo que pasa es que mi vida es tan complicada, en cierto modo, tan anecdótica, que si yo te digo que yo volví a mi casa a los 18 años porque yo estuve viviendo en Maldonado y Roche con unos tíos, porque yo estaba sin educación ninguna. Mira. Entonces no te quiero de contar todavía, meterte en tanta cosa, en tanta Claro. complicación. Y volví educada y a los pocos años me encontré con mi padre. ¿Por qué me encontré ahí? Porque la casa de él es cerquita. Y ahí. Mirá. Es en la calle, una de las calles adyacentes al Prado, que es el Prado Maguao, una de esas, no recuerdo ahora bien. Él tenía su casa allí con su mujer y con su hijo grande. Mirá. Entonces que me llevó a la casa, contentísimo cuando nos encontramos, me llegó a la casa. Mirá. La conocía la mujer, me pareció muy bien, me gustó, él me dijo qué lindo que nos encontráramos, me pidió disculpas por todos estos años. ¿Pudiste encontrar una respuesta de por qué tu papá no estuvo presente? ¿Qué te dijo? Me sacaron el derecho a tener una hija, porque hasta el apellido me lo sacaron. Yo tenía 18 años, 20 cuando encontré a mi padre. Y pasaba esto, ya se le habían sacado el derecho con 5 años, él no tenía derecho. Ya, primeramente, desde que nací ya no era de mi padre, era de mi abuela, por consentimiento de mi madre. A espaldas de mi padre porque nadie lo consultó, que la hija realmente ya no tenía el apellido. Eso fue como a espaldas de mi padre o no le importó a mi padre. Eso no pudo saberlo, yo era muy chica. Claro. Yo no sé, ellas comentan, mi madre, que estaba enojada con él, en cierto modo, no mucho, pero estaba enojada, comenta que él nunca tuvo interés porque había rehecho su vida con la pareja que tenía, se había casado y todo. Él me dijo que lo habían sacado, realmente no le daban cabida en mi casa. Las anécdotas son diferentes, las posturas son diferentes, las culpas son las culpas, no sé. ¿Sabés, Niágara, que a mí me sorprende, me impacta esto que me estás contando de que ya hace 80 años atrás sucedía esto, de esa posibilidad de sacarle el hijo o la hija a los padres, y hoy en día, 80 años después, están parados por la ley, que tú ya sabés todo el revuelo que se armó en las redes sociales, que me viralicé por el tema de la ley de género, 19.580, cómo ya hace 80 años atrás ya sucedía esta práctica cultural de poder sacarle el derecho a un padre de estar con sus hijos, ¿no? Qué increíble, Niágara. A mí me regalaron. Mi madre biológica accedió al pedido de mi abuela a que me iba a tener como madre, me iba a ocuparse de mí, como se ocupó, iba a mantenerme porque estaba en buena posición con respecto a mi madre en ese momento, que me iba a dar todo lo que precisara, pero que tenía que llevar el apellido de ellos. Esa fue la condición. Mi madre la aceptó.
ella puso el pretexto o me comentó en su momento que lo hacía porque ella estaba pasando realmente un momento de que estaba viviendo prácticamente en la casa de mi madre, de mi abuela, de mi madre biológica, de mi abuela, sí, porque no tenía medios, en ese momento estaba pasando una situación crítica económica. Eso fue la... Y que también mi abuela la había dominado, porque ella era muy chica, tenía 17 años cuando pasó esto claro. ella. Tu mamá fue una mamá joven también. Claro, había tomado una postura de dominio porque vivían de ella, Claro. ella las mantenía, mi padre se había ido, en fin, mi madre había quedado a expensas de mi abuela, porque tenían un cierto poder adquisitivo bueno, tenían su casa, vivían bien, y bueno, yo iba a estar mejor que con ella. Eso era lo que se dijo. ¿Sabés que esto me hace acordar al episodio 6, Madre de los 13, el episodio de Mariana Márcico, que si no lo vieron vayan a verlo, que es, que tú lo viste también, que ahí queda en evidencia cuando todos en la crianza de una mamá joven meten mano, termina condicionando el vínculo entre madre e hijo, madre e hija, y es como que si te tuvieras sentado acá a Santiago, el hijo de Mariana, en vez de tenerte a ti sentada. Me da esa sensación, como que fuiste producto de ese vínculo un tanto manipulado, una cosa increíble. Hace 80 años atrás, una cosa increíble. Tenía 17 años cuando ella me dio a mi abuela. Estaban todos estos factores que condicionaban tu crianza, en definitiva, claro, ¿no? Claro, yo fui criada en la casa de mi abuela porque la casa era de mi abuela, de mi madre, digamos, simbólica. Claro. Pero la égida, estaba mi madre ahí. Mi madre después se casó con el tiempo con otro esposo, vivió aparte, a veces me venía a ver y todo, y quería influir sobre mí, pero mi abuela, mi madre simbólica, digamos, sí, no permitía mucha injerencia de mi madre, tenía temor. El temor de mi abuela fue siempre la sombra que tuvo, el miedo que tuvo horrible, atroz, era que yo cuando fuese más grande me quisiera ir con mi madre. Esa era para ella una pregunta que siempre me hacía. Vos no te vas a ir con tu madre, ¿no, verdad? Porque tu madre no va a poder, no vas a vivir como conmigo. Además, tu madre viste cómo es, no vas a querer irte con tu madre. Yo le decía, no, yo no me voy a ir, mamita, me quedo acá, esta es mi casa. Pero cada tanto me preguntaba, porque vivía con la sombra, con el temor de que mi madre me rescatara y me llevara. O sea que más allá de que viniste a suplir la identidad de una persona muerta, fallecida, por imposición, a su vez tuviste que soportar de que esa persona, por sus enfermedades o su forma de ser, te termine castrando cada tanto, haciéndote acuerdo de que eras de su propiedad. Qué fuerte, Niágara. Sí. Qué fuerte, Niágara. ¿Eh? Qué fuerte lo que me estás contando. Sí, era así. Cada tanto me decía, mirá que con tu madre no vas a pasar como acá. Fíjate que tu madre es esto y lo otro, que no vamos a ir hablando de los efectos, estamos hablando para enriquecer. Para enriquecer. Claro. De la situación hay que decirla porque ella me decía cada tanto. Yo no pensaba irme con mi madre, aunque mientras fui jovencita, chiquilina, mientras yo tuve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, lo que sea, años, yo a mi mamá igual le tenía un sentimiento muy grande porque era una mujer muy bonita, muy bien, era muy culta, tenía mucho poder en el dominio de la palabra y siempre ella se justificaba delante mío de diferentes maneras, ¿no, verdad? Con respecto a lo que habían hecho, que también era una cruz para ella. Ella compartió conmigo, ella no me largó así, no. Ella compartía la niñez, la casa cuando vivió con nosotros, venía a buscarme cuando estaba con el otro esposo. Ella no se desinteresó totalmente. Ella quiso ejercer en parte su dominio de madre, pero mi abuela no lo permitía hasta cierto punto. Digamos que era como una cierta castración. Era así. Entonces mi madre se casó y quiso tener una hija. Y tuvo a la hija. Ajá. Y eso pasó 18 años después de que vos naciste. Mi hermana, mi media hermana, es 18 años. Yo ya era una muchacha, una mujer, cuando ella nació. Ajá. Con su padre. En un hogar con sus padres, normales, ¿no es cierto? En un hogar normal. Y bueno. Sabemos muy bien que las ausencias de los padres y de las madres generan bajones en la vida.
Y quería preguntarte si alguna vez te sentiste depresiva o sentiste una profunda tristeza. Te explico lo que me pasó. Criada en ese ambiente con una madre tan mayor, yendo a la escuela íbamos, escuela me pagaban escuela privada de monjas, era una niña totalmente atrasada. ¿Totalmente? Atrasada. Atrasada. Estaba en segundo año y era como si estuviese en primero. No entendía nada, no podía seguir una clase, no sabía cuentas, no sabía leer casi. En segundo año apenas no podían. Mejor dicho, leer leía. Con las cuentas no, me llevaba mal. Me portaba tan mal en la clase y era tan deficiente con respecto al conocimiento que en aquella época se solía hacer estas penitencias, me ponían detrás del pizarrón. O sea que había una cierta rebeldía. Y sí, Claro. me ponían detrás del pizarrón. Pensaban que yo no quería aprender. Realmente estaba atrasada porque seguramente todo lo que pasé, todo lo que pasaba, es evidente que por un lado tenía que salir la deficiencia, la Claro. marca, ¿no es cierto? Claro. Muy atrasada. Entonces, como estaba tan atrasada en segundo año y mi abuela mi madre estaba disgustada porque le mandaban llamar de la escuela y tenían siempre quejas y Claro. decidió ponerme una maestra particular y me sacó del colegio. Mirá. Me puso una maestra particular que estaba al lado de mi casa, que era, no sé si era maestra, al menos era una persona que oficiaba de maestra. Y fui durante como un año o dos, me mandó con esa maestra. No me enseñó prácticamente nada más que hacer la división. Mirá. En 2 años. En 2 años o 3. Pasé sin maestra cantidad de años. Y entonces mi tía, la hija de mi abuela, mi tía, Sí. le dijo a mi abuela, esta niña está atrasada, no sabe nada, pasa peleando, no hace caso. Es una niña que con esta niña, ¿qué vamos a hacer? La corren del colegio, es una déspota, se pelea con todo el mundo. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y ya tenía como 10 años, 10 años. 11 años. Estabas entrando a la adolescencia. Había una crisis tremenda en mi casa conmigo porque yo con todos peleaba. Y bueno, yo me sentía muy... Me di cuenta que era una niña ignorante y me pesó horrible, me dolió ser ignorante. Lo sufrí horrible. La ignorancia que tenía y que cada tanto me la ponían en evidencia por un hecho por otro, los de la casa, porque eran varios, eran mis primos, mi tía, una casa con mucha gente, que mi abuela era la que sostenía todo. Como que había una obligación de ser erudito. Yo me di cuenta que era un ignorante un día que vino, teníamos mi madrina de confirmación, era una alemana llamada Valeria Rechner, una mujer cultísima. Mirá. ¿Verdad? Sabía muchísimo y siempre me reprendía porque yo no hacía caso, porque yo la maltrataba, porque viste le contestaba cosas horribles. Y un día me dijo, ¿por qué siempre estás contestando cosas horribles? ¿Por qué no querés aprender? ¿Por qué no querés ir a la escuela? ¿Por qué? Mirá. Entonces le dije, no, yo quiero ir a la escuela, yo Claro. quiero aprender. Claro. Dice, porque sos una ignorante. Yo le dije, yo no soy una ignorante. Claro. Y dice, ¿no sos una ignorante? ¿Estás segura? Dice, no soy, sos tú que estás diciendo. Me enojé con mi madrina Claro. enormemente. Y me dijo, bueno, ¿no sos una ignorante? ¿Sabés el significado de las palabras? Sí, le dije yo. Decime el significado de la palabra época. No supe, por supuesto. Claro. Me puse enojada y me fui llorando. Igual es como que logró implantar una semillita con eso que te dijo, ¿no? Sí, la palabra época. Entonces, en ese momento, cuando yo ya tenía 12 años, casi 12 años, apareció una de mis tías lejanas que vivían en el Maldonado, fue como crucial, y se ofrecieron para llevarme a Maldonado y ponerme en la escuela y hacerme superar toda esa problemática que tenía, Claro. que ya le afectaba a mi abuela, que era ignorante, que no podía conmigo, ya no podía resolverlo. Claro. Y esta gente, que era gente culta, gente de bien, mi tía segunda era, pero tía segunda,
me llevó, cuando yo tenía 12 años, me llevaron a Maldonado. Mirá. Y me preguntaron, mi abuela me preguntó si yo quería ir a Maldonado a estudiar. Yo le dije, yo quiero ir a estudiar. ¿No vas a extrañar? Le dije, no, porque yo voy a estudiar. Claro, te enfocaste, como que te pudiste enfocar. Entonces me acuerdo que cuando me llevaron a la Honda, que era la Honda, fuimos en una camioneta de mi tío, y a mí me pusieron atrás porque era chica la cabina de adelante. Mirá. Entonces yo iba atrás y pensaba, me decía a mí misma, Ñagarita, con esta gente tenés que portarte bien, porque si te portás mal no vas a aprender. Claro, Ya cuando entré a esa casa entré mentalizada. claro. ¿Tuviste una linda experiencia ahí? Sí, mi tío, que era el dueño de casa, un coronel culto, erudito, profesor de matemáticas, una maravilla. La esposa, una mujer muy bien también, y 2 hijos. La hija vivía con ella, que estudiaba magisterio, que era mayor que yo, 5 años. Estudiaba magisterio en la escuela ahí de la zona. Mirá. Y él era coronel retirado. Entonces, yo traté de ser respetuosa, de portarme bien. Y él me dijo, vamos a ver cuánto sabés, qué es que sabés. Y me preguntó cosas y yo no sabía nada. Claro. Y dice, pero vos tenés 11 años, 12 años, iba a cumplir 12. Yo fui en marzo y en abril cumplo 12. Dice, pero no sabés, pero no dijo como increpándome, me dijo como pensaba él mismo. Impactado, claro. Esta niña no sabe nada, pero ¿cómo es posible que esta niña esté en una casa y no sepa nada? Claro. Se asustó, se horrorizó. Claro. Entonces, dice, bueno, ahora tenemos que inscribirte en la escuela, apuntarte en la escuela, vamos a la escuela. Al otro día fuimos a la escuela. ¿Y ahí reenganchaste, seguiste y terminaste la escuela ahí? Sí, fui a la escuela y mi tío fue a hablar con la directora y le dijo, esta niña tiene 12 años, pero no está ni para segundo año, se lo confieso directamente. Pero yo me comprometo a ponerla a la altura si ustedes tienen la capacidad, no sé cómo le dije, yo estaba cuando y la ponen no en primero, segundo, tercero, cuarto, por lo menos en quinto, que yo me comprometo que ella va, porque si no se va a sentir muy desgraciada si tiene 13 o 14 años y está todavía en el colegio. Claro. Aceptaron, vos sabés. Qué increíble. ¿Y tus tíos fueron los que te impulsaron en la parte artística o te ayudaron a expandirla? ¿Cómo fue esa parte? Porque me interesa contarla, porque la gente capaz que no sabe, pero Ñágara es un artista profesional, internacional, que abrió con mi padre Julio Márcico en el año 74 un mundial de fútbol bailando tango, que si no lo vieron pueden verlo en YouTube. Está subido en mi canal personal que se llama Piero Márcico, pueden ir a verlo. Entonces me interesa que Ñágara me cuente un poquitito y nos cuente cómo fue que te conectaste con esa parte artística y desde dónde nació. Contanos un poquitito. Ellos sí, porque yo ya iba bailando, porque yo había bailado ya de chica, había bailado en academia y todo, y entonces ellos y en el Sodre habíamos tenido una participación en un tiempo, porque yo tenía condiciones de danzar porque vivía bailando. Ajá. Y fuimos, iba a Maldonado, venía una bailarina, Tamara Grigorieva, y daba clases 2 veces por semana, y yo participé del grupo y me ejercité mucho en la danza. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nunca perdí contacto con la danza, ¿no es cierto? Bueno, entonces en resumen, mi tío me acondicionó, me enseñó todo. Le debo a mi tío. Qué lindo, qué lindo. Todo. Tengo el recuerdo de esa familia, el más grande recuerdo, la emoción más grande. Qué lindo. Yo entré ahí y yo sabía que tenía que adaptarme y que no iba a ser fácil, porque yo era una niña rebelde en la escuela, con toda esa problemática. Pero yo sabía que iba a poder porque quería. Claro. Hice, pasé de quinto a sexto, pasé con una nota baja, en sexto ya tuve de las mejores notas. Mirá. Después pasé al liceo, hice el liceo muy bien, ayudada por mi tío siempre. Hice los estudios muy bien. Qué suerte. Y estudié y me sentí muy bien. Después me tuve que venir para mi casa porque mi abuelita, mi madre, ¿verdad? Mi madre simbólica, digamos, sí, me extrañaba tanto, había pasado años sin mí. ¿Terminaste sintiendo esa presión de tu madre adoptiva
intentándote castrar y haciéndote sentir culpable por haberte ido con tus tíos? En las vacaciones lloraba y se ponía que se quería matar, porque la verdad que cuando perdió al esposo, que eran muy unidos, dijo, se hubiera matado si no me hubiera tenido que criar a mí. Siempre me decía eso. Porque él era militar, el esposo de ella había tenido. Claro. Y ella siempre tenía, me contaba que tenía siempre gatillado el revólver. No sé mucho bien cómo es eso, pero que tenía revólver ella porque se quería matar si yo no volvía o si yo me pasaba. O sea, una persona con problemas. Y sí, al morir la hija le quedó una culpa muy grande. Claro. Yo pienso que eso me dio resiliencia. Resiliencia. Sí. Bueno, es algo muy importante hoy en día. Espíritu ¿no? de sacrificio. Sentirme que yo podía. Al haber enfrentado las clases, haber superado el liceo, haber superado la escuela, que era tremendo eso, me sentí conmigo misma muy bien al haber cambiado. Todos me veían diferente. Eso me ayudó mucho. Es decir, que entonces como que pudiste evolucionar desde tu propia oscuridad en todo ese proceso. Sí, yo evolucioné. Yo me sentía luminosa. Después que yo empecé a estar. En Maldonado yo era feliz. Claro. En Rocha yo era feliz, que estuve en Rocha también. Y bueno, cuando volví a Montevideo fue una gran responsabilidad estar con mamita, con mi abuela, mi madre simbólica, digamos. Ahí está, sí, sí. Con mi madre nunca volví, ella quiso siempre rescatarme con ella porque tenía su hogar ya constituido y yo jamás hubiera dejado a mamita. Y aparte porque ellos eran un hogar. Estaba mi madre, verdadera, mi madre biológica, con el esposo y su hija. Una cantidad de Yo gente, los veía cuando los iba a ver como a la distancia. Claro. Nunca podía penetrar ese umbral. Qué increíble. Siempre había como un muro. Siempre había un muro que me separaba de los hogares. Claro. De poderme constituir adentro de ellos y ser parte, yo no era parte. Sentía sí o sí. Con mi padre pasó exactamente lo mismo. Después que me reencontré con mi padre, que te comenté ya grande, me llevó a su casa, estaban con su hijo, con su nieta, yo iba a verlos, me trataban, me daban comida, me trataban muy bien, pero yo también. Estaba mirando ese hogar que podía haber sido mío, pero no lo era. Claro. Siempre era una extraña, era como una huérfana. Ese era mi sentimiento de abandono, de tristeza. ¿No sabes que a mí me pasa también que a veces me levanto con ese niño interior, con ese sentimiento de abandono y tengo que hacer algo, un mimo, trabajarlo de alguna manera para que se sienta mejor? Y a veces me imagino que puede ser por el tema de los padres separados, como te pasó a ti. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo aprendiste a sanar tu niña interior? Lo que me ayudó mucho fue bailar, que bailamos, la danza. En la danza, nosotros con Julio bailamos en el Sodre, pertenecimos al cuerpo de baile, éramos, como te diré, nos contrataban todos los años, entonces eso me ayudó mucho, Claro. El poder verte linda, bailando, admirada en cierto modo por cierto público, te ayuda a verte de otra manera. Bueno, a todos esos jóvenes les deseo, que tienen hogar todavía, les digo que tienen que pensar que tienen que ser dichosos. ¿Por qué? Porque tienen un hogar. A pesar de todas las problemáticas que por supuesto los tiene el hogar, no se olviden que tienen un padre y capaz que la misma madre, el mismo padre, que es un verdadero hogar. Ya eso es un verdadero hogar, tenerlo. Ya eso es una dicha. Y no dejarse dominar por redes, no dejarse dominar por un celular. Pensar que tener un padre y una madre vivos es un milagro, es una felicidad, porque todo lo que pasa después que uno pierde a una madre o al padre, todo lo que pasa dentro de uno, toda la pérdida tan brutal que uno siente, no hay nada que te pueda rescatar. Entonces, mientras tengas a tus padres, trata de solucionar, de encontrar, de hablarte, de quererte. Sobre todo, tenemos que querernos y mirar en positivo la vida, porque la vida es hermosa.
Solo nosotros vamos destruyendo las cosas Eso es porque verdad. no las miramos, porque no las valoramos, porque no pensamos en todo lo que nos regala la naturaleza. Solo el acto de abrir la ventana, yo tengo un ventanal, y abro el ventanal y a veces me acuesto entristecida cuando abro el ventanal y aparecen los pájaros ahí y aparece el venteveo. Y yo los veo, esos pajaritos, esperando algo, temblorosos al frío, a la lluvia, con el agua en las alas. Pienso, acá estoy ricamente sentada en la cama, en mi casa con mi hijo, que tengo un hijo que adoro, y que es lo que tengo, es el bien que tengo. Digo, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que perdonar y perdonarnos. Esa es la vida es hermosa. Yo tengo 83 años y lamento no tener menos para hacer muchas cosas más. Muy lindo mensaje el que dijiste. Te está refiriendo a los detalles pequeños de la vida. Hermosos. Todo lo que es una madre, todo lo que es un padre, es un mundo. Es el mundo. Claro. Sin dudas. Muy lindo mensaje, Niagara. La verdad que es un lindo mensaje ese que tú estás diciendo, porque el sistema nos quiere vender permanentemente que la felicidad está externalizada, que está afuera, y en realidad es como tú estás diciendo, están los pequeños detalles de la vida. Por ejemplo, en poder sentarnos a charlar, a valorar la presencia del otro, y también entender que uno se puede sentir mal. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. En el bien que el mismo día nos... La lesión que nos da el amanecer, el anochecer, el todos los días cumplir con esa etapa sagrada que es el paso del tiempo y de la vida, inexorable, metódico, eficaz. Ese mensaje que nos da el día nomás y la noche, la luna. No miramos la luna. Había hace unos días luna llena, yo la pude percibir. Yo la miré también. ¿Por qué? Porque tengo ese ventanal y porque Claro. tengo el patio y digo, ¿cuánto tenés que mirar más esa luna y agradecer tanta belleza? Claro. ¿Cómo puede estar triste uno con la naturaleza que tenemos? Sin duda, ¿no? ¿Cómo puede estar triste uno con los animales que nos rodean? Un perro tener, un can tener, todo lo que te da mucho más de lo que tú le das. Es verdad, sí. Te da una fidelidad eterna. Es cierto. Un amor para toda la vida. Y de joven tal vez no lo comprendía así, porque cuando era joven está uno detrás de las quimeras, de lo que está, lo externo, de lo que se te brinda, de lo que se te ofrece, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta la importancia de eso que te cuento, un amanecer, un atardecer, un sol, un compartir con un amigo, pasar con un amigo una noche charlando sin el teléfono adelante, mirándose a los ojos, viendo lo que siente uno y otro, y uno siendo el otro, porque yo te doy, pero tú eres yo y yo soy tú. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánta? No sé, qué lesión. El estar con un amigo compartiendo una charla y que tú me das, yo te doy, y en un momento tú soy yo soy tú. Claro. Eso es grande. Eso se ha perdido. Se ha perdido, sí. Hay que reconquistar eso. A mí me gustaría preguntarte sobre el ego, porque te conozco desde que nací y sé que tuviste muchos años pujando al ego para educarlo, porque fuiste muy rebelde. Y quería preguntarte cómo fue esa relación con tu ego y qué mensaje te gustaría decirle a la gente con respecto a la relación del ego de uno mismo. ¿Qué te gustaría decir al respecto? ¿Cuánto tiempo te llevó a entender el ego? Al contrario, me di cuenta y aprendí que el ego no se puede fortalecer. Lo que hay que fortalecer es el espíritu de lucha. Lo que hay que fortalecer es saber mirar los límites que uno tiene, pero los límites para que sirvan porque la vida nos da lesiones y nosotros tenemos que captarlas, y en ese enriquecimiento de todas las lesiones que nos da la vida es que podemos, en cierto modo, y viendo nomás lo que es la vida, la grandiosidad de todo lo que estamos hablando en la naturaleza, por ejemplo, te da la pauta de poder ese egoísmo momentáneo o de juventud,
ir apaciguándola y trocarlo por algo mejor, como eso. Resiliencia, comprensión hacia los demás y entender que si yo sufro, también sufre el otro. Si a mí me duele, también le duele al otro. Ser resiliente, la resiliencia, la comprensión y sobre todo la empatía. Una palabra que se usa mucho pero que es magistral, porque ponerse en el lugar del otro. Al ponerme en el lugar del otro, ya toda la discordia que hubiera surgido entre dos personas, tres, lo que sea, se amortiguan, bajan. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en ser otra persona. Y te estás dando cuenta que no solo tú sufres, y el otro también sufre. Y entonces ese dolor es lo que nos engrandece también, esa comprensión del dolor. Se fortalece la conciencia, se fortalece el espíritu. La resiliencia tenemos que tenerla y pensar que somos criaturas, todas criaturas humanas, factibles de errores y que estamos en un aprendizaje continuo. Fíjate que yo viví la época estoy viviendo un cambio enorme y viví la otra época, la de 1950, la de 60, 70, 80, fíjate cuántas cosas, cuántos cambios yo vi. Hoy en día nos quieren hacer creer que estamos como en el peor momento de la humanidad, pero si vos la mirás de manera cronológica en la historia, en el tiempo, pareciera que estamos en el mejor momento de la humanidad. ¿Qué pensás respecto a eso? Tú que naciste en los 40 y que tenés 83 años de vida y que pudiste ver el cambio en el mundo en todos esos años, ¿qué pensás al respecto? Y lo que pienso es que nos están vendiendo los mercaderes de los intereses creados. Hay intereses creados enormes en el mundo, tú lo sabes, no lo vamos a hablar aquí. Y esos intereses creados, debido a la gran difusión que hay, debido a la instantaneidad, a la comunicación tan enorme que hay, ¿qué hace? Hace que a ciertas personas que están distraídas las engaña. Y entonces, ¿qué pasa? Viven falsamente. Es como un mundo paralelo. Es como un mundo paralelo. Es un mundo paralelo que pensamos que tal vez es el mejor y es el que nos está enriqueciendo y no. Nos está cortando la verdadera vena. Nos está cortando lo verdadero importante. Nos está cortando el sentirnos auténticos. Lo importante sería que todos nosotros encontráramos ese sentido de la vida en los valores verdaderos. No los valores que nos están inculcando los intereses de un grupo de personas o de un grupo. Sabemos que hay grupos que manejan el mundo, lo sabemos. Y que influyen por intereses creados, mezquinos, y que no son los verdaderos intereses de cada persona. ¿No es cierto? Eso posiblemente tú lo aceptes así, yo lo acepto. Estamos viviendo en una época, hay un mercantilismo ¿de qué? De la fe. Fíjate tú que las religiones están deformándose. Las religiones no vienen en su verdadera beta. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa transformación del mundo que nos quieren mostrar, que nos quieren que la aceptemos, es toda una irrealidad. Yo veo la juventud que está cierta juventud está en crisis, hay mucha juventud que está en crisis, pero hay otra muy sana, muy deslumbrante, que los conocimientos y los accesos que han tenido a conocimientos, que en el sentido bueno, ¿no es cierto?, útil, le han abierto posibilidades enormes y hay una juventud hermosa. Lo que pasa es que está la otra parte, la otra gente, la otra juventud, que por carencias o por ignorancia o por faltas o por lo que sea, ha equivocado el camino y va en pos de intereses falsos, lo que nos quieren mostrar, lo que nos quieren vender. Los padres también han perdido un poco función. Sí, sin duda, pienso igual que vos. Han perdido autoridad. Sí. Están en crisis, la educación está en crisis. También, sí. Ves que las madres enloquecidas le pegan a las maestras, a las directoras. En la época mía, una maestra, una directora era un ser casi,
no digo celestial, pero era un ser Pero uno lo tenía valorado, valorado. Íbamos con las flores a la maestra y jamás a la maestra levantábamos la mano. Ni Claro. la mano ni por hablar, pero la voz. Había un respeto tácito Sí, 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 sí. que me quedo con él. ¿Por qué pensás que la mujer se masculinizó y el hombre se feminizó? Bueno, la mujer ha vivido desde tiempos inmemoriales bajo un machismo Una opresión. enorme. Tal es así que tú sabrás bien que la mujer era como el marido, casi como tenía como una tutela paternal. No era considerado humano. No era considerado malo, Claro. por eso se aceptaba tácitamente. Claro. Tras años de vivir así, no trabajaba, estaba expensa totalmente, se aceptaba al marido como fuese, vino como una especie de eclosión con el conocimiento, con todos los movimientos que hay, y la mujer se abrió paso al conocimiento de su capacidad como mujer para rebelarse. Y esa rebelión a veces es una rebelión que sirve, que tiene sentido. Pero Es fructífera. Fructíferas. Pero en otros casos, como en esa rebelión de las personas que son feministas a muerte, se ha ido para un lugar extremo. Claro. Entonces se ha perdido. El varón se lo quiere, Feminizar. claro, como tú lo dices en un capítulo, se ha feminizado el varón, ha perdido potencia, la mujer se ha subido a un carro demasiado alto, grande, y bueno, estamos pasando. Los desequilibrios, decían los griegos, es lo peor que le puede pasar a una persna. Vaya si estaremos llenos de... El sueño del griego, de la época clásica, del siglo V, era el equilibrio. Y es verdad, hay que equilibrar la balanza, hay que ver los pros y los contras de todas estas posturas, y hay que adoptar una postura adecuada. Ni machismo exagerado, ni feminismo exagerado. Un punto, darle al valor al varón y a la mujer también. Claro. Pienso yo que va a venir un deseo, un cambio también. Porque estamos cambiando mucho. Claro. Y de repente este cambio negativo a la pauta, que es una crisis, porque tú sabes que la palabra crisis tiene sentido no es de lo malo. De crisis se puede ir para subir o bajar, Claro. ir hacia lo bueno o ir hacia lo malo. Claro. La crisis es un punto de inflexión. Claro. Y yo pienso que podemos estar en una inflexión. Estamos en un punto de inflexión para ti. Es lo que para mí sí. Yo pienso lo mismo. No sé qué pasará el día de mañana. Tengo fe en el individuo. Ha superado tantas cosas. Fíjate en el hombre cuando nació millones y millones de años, en la caverna, sin luz, sin nada, con la antorcha, peleando con los animales, ni siquiera no tenía la postura bípeda, todo lo que ha superado y todo a lo que se ha llegado, y bueno, hay que creer. Y siempre es mejor y más positivo pensar siempre bien, como digo yo. Claro. Es una postura nomás, pero ¿para qué voy a decir siempre mal si cuando me preguntás cómo estás siempre bien? Claro. Como tú dijiste hoy, bien por suerte. No me dijiste, ay, estoy con crina. No, bien por suerte. Bueno, bien, espero lo mejor y para ti te deseo lo mejor porque soy una gran admiradora de tu persona, de tu obra y soy una persona que confía tanto en ti. Bueno, muchas gracias. Vos igual tenés más confianza en mí que yo en mí mismo. Tantas así que tengo confianza que pienso yo que cuando quiera conseguir algo, no esto, porque esto es otra cosa, Claro. con respecto a lo mío, en ti voy a encontrar eso. Así que fíjate tú. Te voy a hacer esta última pregunta porque me parece relevante, importante, y es sobre el tema de la vejez. Porque nosotros los jóvenes tenemos como un cierto rechazo, el sistema está como implantando un sentimiento de rechazo hacia la vejez. Y si no nos pasa nada trágico, todos vamos a llegar a la vejez. ¿Qué te gustaría decirle a los jóvenes que van a tener la posibilidad de llegar a la vejez? Que les voy a decir que tienen que tomar ejemplo de la cultura griega clásica, que a los viejos los valoraba y los ponía en un lugar privilegiado porque la vejez se la consideraba sabiduría, conocimiento, compañerismo, y a la vejez le daban un lugar privilegiado, cosa que ahora la vejez se la pone en un lugar. En el peor lugar. En el peor Es un lugar. desecho.
y es un desecho, y es un miedo. El joven que mire a la persona mayor como a sí misma, porque de acuerdo a cómo sea y cómo piense y cómo obra, va a ser. Y sobre todo que valore ese viejo y que lo comprenda. Eso es lo que le deseo. Comprensión para la vejez. Es una etapa muy vulnerable, está pasando un momento muy crítico en este momento, sí. Está muy vapuleada por la misma juventud. Los jóvenes que se pongan a pensar que van a ser viejos y entonces traten a los viejos de otra manera. Eso es un lindo mensaje. Y compréndanlos siempre, porque ustedes van a llegar ahí y lleguen de la mejor manera, con comprensión y con cariño. Ahí está. Bueno, yo me voy a aprovechar, me voy a sentar al lado tuyo, voy a salir de mi plano y voy a aparecer en el tuyo, en tu plano, le voy a agarrar un poquitito ahí está. Pues me quiero sentar acá al lado tuyo. Bueno, primero que nada para agradecerte este espacio lindo de charla. Creo que diste lindos mensajes para gente que está en mi podcast, está viendo gente que está dolida, que está triste y que a veces no sabe cómo llevar adelante ese sentimiento. Y como vos sos una persona que ha navegado con 83 años, si tendrás historia para contar. Ya estoy vivo navegando. Claro, creo que tenés estos mensajes que dimos hoy pueden servirle a personas que van a ver esto cuando... Mirá que el algoritmo de las redes sociales hace magia. Y yo como subo fragmentos cortitos, esto también lo voy a fragmentar. Claro, para que la vayan captando. Para que, sí. Se vaya captando. Sí, y para que vos no dejes de hablar, como quien dice, y esos mensajes no paren. Así que te agradezco mucho y te doy un beso y un abrazo. Y gracias por existir, por estar acá presente. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Nos queremos. Vos sos parte de mi existencia. Ya sé, tú también. Sí, claro. Gracias, gente, por acompañarnos en este episodio. Va a salir pronto. Esto fue una charla reflexiva del mundo de antes, lo que vive el ser humano hace 80 años. Y esperemos llegar a las almas y a la gente para que salga adelante y pueda vivir la vida un poquito mejor. Gracias, muchas gracias también. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir por favor que te suscribas, actives la campanita o le des like. También podés dejarnos tu comentario, que eso va a hacer que el algoritmo de YouTube nos potencie. Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao.